Cuando uno se va de viaje a Nueva York, muy posiblemente busque lugares para visitar en las cercanías. Los más populares son Filadelfia, Boston y Washington DC. Este último suele ser de los más visitados por los turistas, ya que son muchos los tours organizados que se ofrecen desde la Gran Manzana. En esta oportunidad te vamos a mostrar qué podés hacer en el caso de ir solo, lo cual recomendamos muchísimo más que hacerlo en un tour. Si vas a ir solo un día a DC, lo primero que te vamos a recomendar es que vayas en tren. Un tren ida y vuelta desde Nueva York te puede llegar a costar desde los $50, pero la ventaja que tiene con respecto al micro es que son muy puntuales y ya desde temprano podés disfrutar de la ciudad capital. Ya al llegar a Washington, desde la misma terminal de trenes vas a empezar a disfrutar, ya que la estación es un monumento en sí mismo. Este edificio fue construido en 1907, tiene 180 metros cuadrados y tiene una ubicación estratégica para empezar a visitar la ciudad. Una recomendación que te damos: mirá para arriba, sus techos son de los más lindos que existen. Nuestro recorrido comienza por este mítico edificio al cual obviamente solo vas a poder ver desde afuera. Hay tours, pero es muy difícil conseguir un lugar. Primero vamos a llegar por la parte de atrás, desde Lafayette Square. Desde allí podemos ver las casas de muchos políticos y personas influyentes de Norteamérica y posiblemente también haya alguna protesta. Es lo más normal. Las vistas desde acá son bastante más cercanas a las que suelen ser de la parte delantera. Luego vamos a rodearla y ahora sí llegaremos al sector delantero, que es la clásica imagen que tenemos en la cabeza de la Casa Blanca. Pero tenés que tener en cuenta que es desde bastante lejos, ya que hay rejas y mucha seguridad en el medio. Este parque nacional de aire libre es básicamente un jardín enorme lleno de monumentos nacionales y museos, a los cuales no entraremos, ya que vamos a estar tan solo 24 horas en la capital de los Estados Unidos. Pero vamos a recorrerlos, ya que vale mucho la pena visitarlos por fuera. A la altura de la Casa Blanca vamos a salir al famoso obelisco Monumento a Washington. La altura es de 169 metros y se encuentra en el medio del parque. Realmente es imponente. Entre los museos que podemos encontrar en esta zona están el de Historia Natural, el de Aire y Espacio y el Nacional de Arte Africano. Todos tienen entrada libre y gratuita. Tiene que llamar a alguien. Este monumento nacional es conmemorativo a los estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra entre medio del obelisco y la piscina reflectiva. Es realmente imponente. Otro de los puntos destacados es el monumento a Lincoln. Aquí es donde suele haber más gente, pero sin dudas es el más importante de todos. Podríamos decir que si fuiste a Washington y no lo visitaste, ¿fuiste realmente a Washington? Este monumento honra a los miembros de las Fuerzas Armadas que sirvieron en la Guerra de Vietnam. Se compone de 3 partes: la estatua de los 3 soldados, el monumento a las mujeres de Vietnam y la pared conmemorativa a los veteranos, que
que es la parte más conocida de este monumento. Este monumento está un poco alejado del resto, pero realmente es muy lindo. Además, se hizo muy famoso por el capítulo de Los Simpson en donde Thomas Jefferson se queja que nadie lo visita. Tiene unas vistas espectaculares del National Mall, un imprescindible. El otro punto importante de esta zona es el famoso Capitolio. Está literalmente en la otra punta del monumento a Lincoln y caminarlo puede llevarte entre 1 hora y 1 hora y media. Eso sí, al llegar es realmente imponente. Todo este recorrido te puede llevar entre 4 y 6 horas dependiendo del ritmo en que lo hagas. Así que si llegaste a la mañana temprano y todavía tenés energía, seguí con este video que tenemos otra recomendación. Este barrio de la ciudad es de los más lindos de todo Estados Unidos. Caminar por estas cuadras es toda una experiencia y mucho más relajado que el resto de la ciudad en donde está lleno de gente de negocios, políticos y turistas. Aquí se respira tranquilidad y aire joven, ya que se encuentra la famosa Universidad de Georgetown, a la cual podés ingresar. Realmente lo recomendamos, eso sí, solo podés ver la parte externa. Además vas a poder conocer el Potomac River. Toda la costa del río es un gran parque para disfrutar. Y de esta manera terminamos nuestro día en Washington DC. Con todo este recorrido, alrededor de las 7 de la tarde ya podrías estar listo en la Union Station para volver a Nueva York. Pero como decíamos antes, lo ideal es pasar una noche en la ciudad, así podés visitar algún museo y podés recorrer todo un poco más tranquilo. Esperamos que te haya gustado el video. Gracias por suscribirte y ponerle like.